Aquí. Voy a leer de versículo 4 a 11. Esto es la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, estos dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en día. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, que nosotros en nuestra vida aquí en este mundo caído es el que está pasando. Hay una diversidad de pruebas también, Señor. Pero tu palabra dice que debemos tener por sumo gozo cuando pasamos estas diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce en nosotros, Señor, sabiduría, que produce, Señor, en nosotros perseverancia, que produce en nosotros más dependencia de ti, sabiendo, Señor, que apartados de ti no podemos hacer nada. Yo pido hoy en día, Señor, por tu pueblo que están pasando pruebas, Padre, que tú les das esa fortaleza y que ellos puedan entender, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Gracias te damos ahora, Señor, por tu palabra y pedimos, Padre, que nos ayudas a entenderla, especialmente este don, porque es tan importante para tu pueblo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues continuamos en nuestro estudio de los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12 a 14. Y hoy vamos a considerar el don de profecía. ¿Qué es un don espiritual? Yo creo que todos saben. Aquí en capítulo 12, lo que acabamos de leer, en versículo 7 dice: cada uno es dada la manifestación del Espíritu. ¡Oh! Olvidé el video del retiro. Y los niños. Ok, ¿lo pueden poner? Disculpen, hermanos. Espiritual es un compuesto de habilidades, y digo habilidades porque usualmente tenemos más que uno, dados a cada creyente al momento de salvación. Al momento de salvación recibes esos dones espirituales y esa es la medida. Esa es a medida específico a ese individuo. Cada uno de nosotros es dado habilidades al momento de salvación, una medida específica de habilidades dados por el Espíritu Santo, y los dones espirituales son para provecho, para el bien de la iglesia. Y nosotros hemos estado clasificando los dones espirituales en dos categorías. Hay dones que son temporales y hay dones que son permanentes. Los dones permanentes son los que todavía están en operación hoy en día en la iglesia. Tienen el propósito de edificación, de exhortación, de consolación, y son para el bien de la iglesia. Son los dones
permanentes y es crítico para el crecimiento de la iglesia. Okay. Los dones temporales son dones, podemos decir, sobrenaturales que tienen el propósito de confirmar el mensaje, que el mensaje era de Dios o que el ministro fue enviado por Dios. Eran para ciertas personas en cierto tiempo por un propósito específico. Un propósito específico. Y nosotros vimos que ese propósito específico era para confirmar. Y temporales porque ya no son necesarios hoy en día estos dones temporales, porque el mensaje o el ministro ahora se confirma ¿cómo? Por la palabra de Dios, por la Biblia que nosotros tenemos. Cuando alguien se para a proclamar las verdades de Dios, nosotros podemos confirmar eso por su palabra. Si un mensajero es enviado por el Señor, nosotros podemos confirmar que Él viene de parte del Señor por su misma palabra. Por esa razón ya no necesitan estos dones temporales, los cuales nosotros acabamos de ver milagros, dones sanidades. Y vamos a ver otros dos antes de terminar capítulo 12 de 1 Corintios. Pero ahora el don de profecía. Don de profecía. ¿Qué es? Pues yo creo, y muchos no creen, tienen que entender eso, muchos no creen, pero yo creo que es un don permanente. Es un don que se usa hoy en día. Eso quiere decir que todavía está en operación en la iglesia hoy en día. En mi opinión, es uno de los más importantes dones que hay, porque ministra, y escuchen esto, este don ministra a incrédulos y también a creyentes. Incrédulos y creyentes, y nosotros vamos a ver eso. Okay. La palabra profecía, profetea, o viene del verbo profemi, es el verbo en el griego. Pro quiere decir delante de o antes de. Femi habla de decir o de hablar o proclamar. Profemi, pro delante o antes. Femi es de hablar o de proclamar. Hablar de proclamar antes o delante, pero aquí no está hablando en cuanto a tiempo. Por muchos dicen, muchos creen que está hablando de prediciendo cosas del futuro. No está hablando, cuando está hablando antes o delante, no está hablando de hablar cosas que van a suceder, como profecía, hablar adelantado. Está hablando de hablar antes o delante de una audiencia, es lo que está hablando aquí. No habla de hablar en como prediciendo el futuro, pero en hablar delante de una audiencia, de hablar ante alguien, de hablar en el público, de proclamar. Eso es el don de profecía, de proclamar. En la palabra griego no está hablando del contenido. No está hablando del contenido de lo que uno habla, solamente está diciendo de proclamar delante de alguien. No está hablando de qué están proclamando en este verbo, ¿okay? En este verbo. No está hablando de que si es revelación o algo del futuro o si es algo ya conocido. Simplemente habla de un don de comunicar. Al raíz de esta palabra es el don de comunicar. Y no es solamente de prediciendo el futuro, como muchos piensan, pero sí puede ser eso. Sí puede ser eso y vamos a ver. La palabra es a proclamar delante de alguien, pero en el contexto bíblico, en la palabra de Dios, el don de profecía es la habilidad dado por el Espíritu Santo a proclamar las verdades de Dios. Eso es profecía en el contexto bíblico. Es la habilidad dado a un don o habilidad dado por el Espíritu de Dios a públicamente proclamar la palabra de Dios. Eso es
el don de profecía. Eso es el don de profecía. Miren capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres. Habla a los hombres. Eso es el don. Hablando a los hombres. ¿Okay? Este don es algo que Dios le ha dado a los hombres desde el principio. Desde su creación. Dios en su palabra siempre ha tenido alguien hablando su palabra. Siempre. Eso es todo lo que es el Antiguo Testamento. Es la profecía de Dios a los hombres. A veces es cosas futuras que van a suceder, revelación del futuro. A veces es lo que Dios iba o lo que Dios hizo en el pasado o lo que Dios está haciendo en el momento. Lo que Dios ya había hecho es una repetición de la revelación de Dios que Él dio. Hay un hecho que Él hizo. Muchas veces los profetas hablaron de lo que Dios ha hecho y repitiendo las maravillas que Él hacía. Eso es, muchos profetas hablaban de eso. Pero también los profetas recibían revelación nueva de lo que Dios iba a hacer en cuanto a la historia redentora. Eso es importante también. Y así es también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento recibían revelación nueva, revelación de Dios, y ellos lo declaraban. Pero también ellos repetían las cosas que Dios les ha dado antes en el Antiguo Testamento, o lo que ellos estaban repitiendo, algo que Cristo hizo, habló en su ministerio aquí, en otro tiempo. En el Antiguo Testamento es hablando nueva revelación o cosas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también. Y el compuesto de toda esta profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es lo que es esta palabra, la palabra de Dios que nosotros tenemos. Es eso. Y por eso yo digo, en mi opinión, uno de los más importantes dones que hay hoy en día para el crecimiento de la iglesia es el don de profecía. El don de profecía. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, habla de esta profecía. Pedro, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, dice, es de interpretación privada. Lo que está diciendo es, ninguna profecía de las Escrituras, y está hablando aquí del Antiguo Testamento, que ninguna es profecía, quiere decir una declaración, no es de interpretación privada de solamente este hombre. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados. Esa palabra no es inspiración como en 2 Timoteo 3:16, soplo de Dios. Esa palabra inspirados es firo. Firo en el griego quiere decir fueron llevados, como un barco con vela está llevado por el aire. Los hombres, santos hombres de Dios, fueron llevados por el Espíritu Santo, dice aquí, para traer esta profecía, esta declaración de lo que es de Dios. Él aquí está hablando de esta profecía que son las Escrituras. Es una proclamación de la palabra de Dios. Dios revelándose en el Antiguo Testamento y Dios revelándose en el Nuevo Testamento. Proclamándose con las profecías de Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que es.
Y vemos que en Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. La declaración de lo que es. ¿Y qué es eso? La proclamación de las verdades de Dios. Bienaventurado el que los lee, bienaventurado el que los oye y que los entiende. Es lo que quiere decir cuando dice los oye. Lo más importante del Antiguo Testamento es ¿qué? La proclamación de las verdades de Dios. ¿Qué es lo más importante en el Nuevo Testamento? Las proclamaciones de las verdades de Dios. Ahora, ¿qué en los tiempos de la iglesia? ¿Qué es la cosa más importante? La proclamación de las verdades de Dios. Por esa razón yo digo, este don es uno de los más importantes dones. Eso es prioridad para Dios. Prioridad para Dios. Por eso dice en 1 Corintios, mira, 1 Corintios capítulo 14, ahí donde estamos, en versículo 1 dice, seguir el amor, habla un capítulo entero, capítulo 13 del amor, ¿ok? Habla del amor y luego seguir el amor y procurar los espirituales o los dones espirituales, sobre todo, ¿qué? Profeticéis. La profecía, sobre todo don. Él está diciendo, el amor, sí, seguir el amor, pero sobre todo la profecía es lo que está diciendo aquí, la proclamación. Esto es importante, esto es prioridad, la proclamación de la palabra de Dios. Cuando se juntan como congregación, Pablo está diciendo procurar sobre todo el don, profecía, cuando se juntan. Mira, en este mismo capítulo 14, versículo 39, aquí dice, más que hermanos, procurar, ¿qué? Profetizar. Y no impidáis el hablar de lenguas. Lo que está diciendo aquí, porque todos, y cuando lo estudiamos 14, todos querían hablar en lenguas, porque era un don muy amativo. Y él está diciendo, el hablar en lenguas tenía su lugar, su tiempo. Pero Pablo está diciendo, en vez de tanto lengua, procurar profecía. ¿Por qué? Porque era lo más importante. ¿Por qué? Porque es una proclamación de las verdades de Dios. Y uno dice, pero Pablo, ¿por qué es tan importante? Y como dije, porque ministra tanto a incrédulos como a creyentes. Y uno dice, ¿cómo es que ministra a incrédulos? En Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él? Dice, ok, ¿y cómo creerán? ¿Cómo van a creer de quien no han oído? Buena pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber alguien, sin haber quien les predique? ¿Quién les profetiza? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Si no fueron enviados. Y aquí dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, los que anuncian buenas nuevas. Los pies, ¿no? Es el mensaje que ellos traen. Mas no todos obedecieron el evangelio, las buenas nuevas, la declaración de Dios es salvación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Y dice, así que la fe viene por oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Así es como la profecía ministra a los incrédulos. Dios usa la profecía para traer convicción en el corazón de un incrédulo para que ellos creen. Y eso lo dice también aquí en capítulo 14 de
1 Corintios, versículo 23. Estaba hablando en 23, aquellos del cuerpo, 14, 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne y en un solo lugar y todos hablan lenguas, ahí están, todos querían hablar lenguas, entra un incrédulo y dice: estos son locos. Dice aquí, entran indoctos, incrédulos. Un indocto es alguien no estudiado o incrédulo, y no dirán: estas son locos. Eso hacen hoy en día. Pero si profetizan, si están declarando las verdades de Dios, entra alguien incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Está diciendo, va a traer convicción, si es que Dios está haciéndolo en esa persona. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La profetización. Por esa razón Él dice, si alguno... pero si todos profetizan, si están hablando las verdades de Dios, entra el incrédulo, lo escucha y tal vez Dios lo usa ministrándolo a ese incrédulo para traerlo a creer en la palabra de Dios y en la salvación por medio del Señor Jesucristo. Así es como la profecía ministra a incrédulos, pero también ministra al creyente. Aquí mismo, capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, como vimos. Eso es la profecía. Pero también dice en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada, soplo de Dios, inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. Así es como la profecía, la proclamación de las verdades de Dios ministran al creyente. En crecer, en enseñar, en reprender, en corregir y instruir. Y preparar a esa persona para la obra del ministerio. Y como dice en Efesios 4:16, para cada uno haciendo su parte, ahí es donde la iglesia recibe su crecimiento. Su crecimiento. La profecía ministra. La profecía es crítico para la edificación de la iglesia. La proclamación de las verdades de Dios, el evangelio. La profecía ministra a incrédulos así como a creyentes. Por esa razón, dice Pablo, procurar profecía. Y por esa razón yo digo que es uno de los más importantes dones para la iglesia hoy en día. Es que no solamente es revelación. Por esa razón muchos se huyen de profecía porque dicen, no, profecía, eso es hablando del futuro. No, eso no puede ser cierto hoy en día. En capítulo 13, versículo 8, habla de la profecía, las lenguas y el conocimiento que se cesarán, pero vamos a hablar de eso también. No está hablando de lo que estamos hablando hoy en día. Hoy en día, la profecía es sumamente importante. Pero sí, mucho profecía era revelación. Pero la profecía en ese entonces, cuando estaban escribiendo el Antiguo y Nuevo Testamento, también era nueva revelación, pero también era repetición de lo que ya fue revelado. Y hoy en día es todo el canon de la Escritura. Todo el canon de la Escritura. El evangelio que ellos estaban predicando, que ellos estaban profetizando, proclamando, no era nueva revelación para ellos. No era.
El evangelio ya fue dado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, el evangelio que yo os he predicado. So, él está recalcando, él está repitiendo lo que Dios ya reveló, y él está repitiendo lo que él ya les enseñó una vez. Y es escritura inspirada por Dios, es profecía. Esto nos dice que profecía en la Biblia cae en dos categorías. Es revelación nueva revelación, y repetición, algo que Dios ya ha revelado. So, profecía, la proclamación, tenía dos funciones. Hoy en día, lo que ya fue revelada. Hoy en día, eso es la proclamación hoy. Dios no está dando nueva revelación hoy porque tenemos el canon de la escritura completo. ¿Ok? Nosotros ya no recibimos nueva revelación. Apocalipsis mismo dice, el que añade a este libro le añade las plagas que están escritas en ella. La revelación es Dios revelando por el profeta algo que no se conocía. Eso es revelación. Eso era la profecía de revelación divino, ¿okay? Como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, vino la palabra de Dios, la palabra de Jehová, la palabra de Yahweh sobre Abraham. Vino la palabra de Dios, la palabra de Yahweh sobre Moisés. Vino la palabra de Dios sobre Ezequiel y habló. Eso es la nueva revelación que Dios estaba dando en el Antiguo Testamento. Y Dios estaba dando su palabra a los profetas. Pero también hubo tiempos que el profeta en el Antiguo Testamento profetizaba algo que estaba repitiendo de lo que Dios ya había revelado. Cada vez que contaban, y muchas veces que contaban lo que Dios hizo al pueblo de Israel en sacarlos de Egipto, eso era repetición de lo que ya era revelado. Eso era profecía, eso era proclamación de las verdades de Dios, pero algo que ya sucedió, era repetición. Así también en el Nuevo Testamento. A veces en el Nuevo Testamento un profeta o el apóstol habla revelación divino, hablando cosas no conocidas, como habla en Efesios de los misterios de Dios, el misterio de la iglesia. La iglesia era un misterio. ¿Qué es un misterio que vimos en el Nuevo Testamento? Es algo fue antes oculto que ahora es manifiesto, ahora es revelado. Y revelación divino en el Nuevo Testamento, como la iglesia, o de la inspiración de la palabra de Dios, nueva revelación. Pero otras veces en el Nuevo Testamento era repetición de lo que ya había revelado Dios. Por ejemplo, las cosas que el Señor Jesucristo enseñaba. Eso es profecía, eso lo contaban los apóstoles, pero era algo que Él ya reveló. Como en Mateo 28, versículo 19, ya vemos la comisión, dice en 18, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad, Jesús. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Eso es repetición. Profecía, pero estamos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está diciendo, Él está dando esta profecía que todo potestad fue dado a Él en su ascensión, sentado a la diestra del Padre. Toda autoridad está dado a Él. Ir, pues, hacer discípulos, repitiendo lo que yo les ha enseñado, el evangelio de Cristo Jesús. Eso es profecía, eso es una proclamación de las verdades de Dios que ya fueron dados.
Como en 1 Corintios capítulo 7, ¿se acuerdan cuando estamos estudiando eso? Pablo a veces decía, el Señor dice eso. Y a veces, esto es mi opinión, él decía. Los dos son inspirados de Dios, los dos son palabras de Dios, pero uno era algo que Dios ya repitió y algo es lo que Dios enseñó de nuevo revelación y otro es algo que Pablo tenía. Su profecía tenía nueva revelación y profecía tenía repetición de cosas que ya fueron dados. Pero también, y esto es importante, también a veces la profecía era doctrina. Era doctrina. O era algo práctico. Algo práctico. ¡Wow! Eso es interesante. 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ir ahí porque ya hablé de eso. Versículo 25. Dice aquí: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Mas doy mi parecer. No tengo doctrina, pero les voy a decir lo que yo pienso. Pero es inspirado por Dios. Te voy a dar mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Yo les voy a dar mi opinión porque yo creo que yo soy fiel al Señor y Él me ha dado esta iluminación. No viene directamente de Él como una doctrina, pero es lo que yo pienso. Versículo 26. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está, de quedarse solo. Esa es la opinión de Pablo. Es mejor que no se casen para que mejor puedan servir al Señor. ¿Doctrina? No. Él no está diciendo tienes que casarte o no. No es un mandamiento. Es algo práctico. Pero es profecía. Yo lo enseñé y cuando yo estaba proclamando eso era profecía de Dios. A veces es doctrina, a veces es algo práctico. Algo práctico en Hechos capítulo 21. Esto es interesante. En Hechos capítulo 21, es el apóstol Pablo iba regresando a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Estaba regresando a Jerusalén trayendo ofrenda. En versículo 21, capítulo 21, versículo 10. Estaba un profeta que se llama Ágabo. Dice, y permaneciendo nosotros hay algunos días, él estaba en Cesarea, dice, diciendo, descendió de Judea una profeta llamada Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atando sus pies y sus manos. Él toma el cinto de Pablo, ata los manos y los pies de Pablo, dice, y dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán a las manos de los gentiles. ¿Es doctrina? No. ¿Es profecía? Sí, es profeta Ágabo, que está diciendo que a Pablo lo van a atar. Esto es lo que va a pasar a Pablo cuando él llega a Jerusalén. Wow, eso es interesante. Y es interesante como Pablo responde en versículo 12. Dice, al oír esto le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no se subiese a Jerusalén. Ellos escucharon eso, los que estaban con Pablo, y dijeron, no vayas a Jerusalén. No vayas, mira lo que te van a hacer. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y él fue. Ahora muchos dicen, Pablo fue desobediente al Espíritu de Dios. No. No. Él no dijo, el Espíritu de Dios no dijo, no vayas a Jerusalén. El Espíritu le dijo, esto te va a pasar cuando llegas a Jerusalén. Simplemente estaba diciendo lo que le iba a pasar cuando llegaba. Pero es interesante, es profecía,
pero no es doctrina, es algo práctico. Así la profecía era nueva revelación o repetición, y también era doctrinal o algo práctico en la vida de alguien o de un grupo de personas, como cuando viene una profecía de un tiempo de hambre en la tierra. Eso no es doctrina, es una profecía que va a haber un tiempo de hambre en Egipto, un tiempo de hambre en esos lugares. Algo práctico, profecía. Profecía pues es nueva revelación, repetición, o es algo doctrinal o algo práctico. Hoy en día es repetición de lo que es la profecía hoy en día. Por esa razón digo, para decir que no hay profecía, no hay el don de profecía hoy en día, es decir que ya no hay proclamación de las verdades de Dios hoy en día. En decir, hoy en día ya no hay profecía. Eso es callar todo predicador. Eso es callar todo el que está evangelizando. Y así no es. Si eso es cierto, la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué es este don? Es el don de profecía. ¿Qué es lo que hacemos en los estudios bíblicos? Están ejerciendo el don de profecía. El punto que profecía no es siempre revelación. Mira, esto es profecía. Vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y en versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no, mira, no hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, escucha eso, que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. De la profecía. Wow. El testimonio de Jesús es el profecía es el espíritu de la profecía al corazón de toda profecía. De toda profecía. De toda proclamación es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En la revelación y en la repetición, lo que uno predica es Cristo Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis es Cristo Jesús. Eso es la profecía, eso es el espíritu de profecía. Y si alguien se levanta y predica a Cristo, está cumpliendo el espíritu de la profecía. Aquí en la iglesia, aquí en el parque, en la calle, donde quiera, el don de profecía es proclamación de las verdades de Dios y es activo hoy en día. Pero algo hay importantísimo acerca de este don. Muy importante. Hay límites a la profecía. Hay límites en que en su contenido, en lo que uno está proclamando. En Romanos, vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 12, a ver si lo hallo aquí. Romanos capítulo 12, en versículo 6. Esto es interesante. Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos has dado, si el don de profecía, y ya sabemos nosotros qué es eso, úsese conforme la medida de la fe. Ok.
Aquí no dice, úsalo a medida de fe, de la medida que fe que el Señor te dio. Eso no está diciendo eso aquí. La medida de fe. Medida es algo determinado, es una medida. Pero aquí no dice de fe. ¿Qué dice? De la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La fe no es fe. La fe es, uno dice, ¿cuál fe? La fe es como Judas dice, la fe dado una sola vez a los santos. Es el contenido de lo que es la vida cristiana, el cristianismo. La fe es el artículo definido. A la medida que es de la fe, de todo lo que contiene sana doctrina, profecía, aquí dice que tú, teniendo diferentes dones según la gracia que fue dado, Dios nos da esa gracia que vemos que es carisma. Si el de profecía, úsese conforme la medida que es la fe. Todo lo que se encierra en la sana doctrina de la fe es lo que está diciendo. Por esa razón decimos, está activo hoy en día la profecía, pero hay límites. La fe que fue revelado, eso es lo que es los límites en la profecía. Pablo lo dice en una manera diferente, 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Pablo dice aquí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo escribía? Él escribió las cartas del Nuevo Testamento. 13 cartas escribió Pablo. ¿Okay? Las cartas del Nuevo Testamento que él escribió, los mandamientos son los mandamientos del Señor. Él dice, cuando tú eres una profeta, ¿okay? Reconozca que tu profecía debe ser conforme las cartas escritas en el Nuevo Testamento para nosotros. El que dice que es, si alguien dice que es profeta y está profetizando, mides todo lo que él dice por la palabra escrito, es lo que dice. También en 1 Tesalonicenses capítulo 5, esto es muy interesante. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Aquí dice, en versículo 19, no apagáis el espíritu. Pablo, ¿cómo voy a apagar el espíritu? Dice, no menospreciáis la profecía. Así es como vas a apagar el espíritu. Pero, ¿qué dice? Examínalo todo, retener lo bueno. Pablo está diciendo, una manera que puedes apagar el espíritu es menospreciando la profecía, porque es don del Espíritu Santo. Mejor no menosprecias la profecía, sino examínalo. Retener lo que es bueno, lo bueno de lo que es. Examínalo, ¿y cómo lo examinas? Con la palabra de Dios. Eso es la prueba. Hermanos, eso es el don de profecía. No como unos pensaban, que solamente es predecir lo que va a ocurrir en el futuro. No. El don de profecía es proclamar las verdades de Dios. Y ese es el llamado de todos nosotros. El llamado, pero no todos tienen el don de profecía, pero somos llamados a ser los portavoces de Él. Profecía es la proclamación de las verdades de Dios. Un tiempo era nueva revelación, predicando el futuro, pero ahora es repetición de lo que nuestro Dios ya nos ha dado, que es su palabra. Su palabra. Las palabras de salvación, desde Génesis 3:16, que el serpiente iba a ser totalmente destruido
por la simiente de la mujer. Por eso, dice Pablo, cuán bello son los pies de los que ¿qué? De los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Cuán bello, no los pies, pero el mensaje que esos pies traen. Y eso es Cristo Jesús, el espíritu de la profecía. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es tan buena, por esa profecía que tú diste, Señor, para dar vida, y vida en abundancia y vida eterna. Y pedimos hoy en día, Señor, que nos das esa convicción de tu palabra, de tal manera, Señor, que queremos gritar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y pedimos, Señor, que nos das también el entendimiento totalmente de tu palabra, para que podamos gozarnos, Señor, en la profecía de ella. Y pedimos, Señor, mientras que vamos siguiendo, estudiando estos dones que tú nos vas enseñando, cuáles son los dones que nosotros tenemos, y para que lo podamos comenzar a poner en acción aquí en esta iglesia local. Señor, para ti sea toda la gloria, y cuán bello es el mensaje que tú nos das. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a